Por esta misma pues sensación antiimperialista, había grupos que simpatizaban con el nacionalsocialismo. Esto provocaba debates en la universidad, provocaba sentimientos muy encontrados. Sí, cuando quiera. Sí, sí, se reflejaban las teorías del mundo. Sí, había grupos que pensaban en una disciplina rígida de tipo militar. Gentes que habían contribuido o que ya traían incluso la formación de acción nacional, o algunos muchachos inquietos que traían pues desde la defensa y luego la caída de la República Española, un sentimiento hispanista. Hay todavía una gente muy conocida, don Juan Sánchez Navarro. Ese tipo de gentes que pensaban en las líderes españoles, por su modo de pensar muy sincero, que lo siguen pensando. Y que después han hablado de las inversiones extranjeras. Ya han sido menos profundos en sus concepciones, con más intereses económicos, como él, y otros por el estilo, que no fueron partidarios del imperio, de Maximiliano y de Alamán, y que siempre han hablado mal de los héroes mexicanos. Sí, una posición muy limitada y luego muy interesada. Y en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial... En la Segunda Guerra Mundial sí había algunos muchachos entusiasmados por la figura del general Franco I antes de la guerra, asustados por algunas cosas que pasaron en la República Española y que luego estuvieron en contra de la venida de los intelectuales españoles y que con el cardenismo se afectaron grandes latifundios y venían de grandes latifundios desde el siglo pasado, que no han comprendido la esencia agraria de la Revolución Mexicana, los intereses familiares que hizo que entraran familias en decadencia, pero se han repuesto con un espíritu de revancha económica. Es natural, es humano. Don Luis, vamos a retroceder un poquito, pero dentro de este periodo de 34 a 40. En 1935 el presidente Lázaro Cárdenas manda a emitir el billete de a peso, porque por esos días estaban saliendo mucho las monedas. Quién sabe por qué se las mandaban a Estados Unidos, y creo que las utilizaban para otras cosas, pero no como moneda. ¿Y qué recuerda usted de haber comprado con su primer peso, con su primer billete de a peso, con el Ángel de la Independencia? ¿Se acuerda de eso? Pues no disponía de muchos pesos. Sí, andábamos en las librerías de Viejo, en la avenida Hidalgo, por el barrio universitario. Claro, con un afán un poco vago, en realidad. Tiempo atrás sí hice algunos ahorros para una bicicleta, pero después ya fue otra la vocación, por los buenos maestros en realidad. Ajá. Que nos despertaban inquietudes. ¿Iba al cine en aquella época? A ver las películas que te decía, ¿no? Sí, claro. ¿A qué cines iba? Al cine Royal, las calles de Mérida, al cine Balmori, en Álvaro Obregón, al cine Roma, en las calles de Coahuila, con grupos de muchachos. Al cine moderno, que comenzamos a llamar el antiguo cine moderno, en la Colonia del Valle, pues tardaron 10 años de construir. Sí, con la ilusión del cine, claro. ¿Tenía su palomilla? La marcha del cine. Ahí en la Colonia del Valle. En realidad, una en que estaba ese muchacho no tan inteligente y cultos de entonces, José López Portillo y Pacheco, por ejemplo, y otros más. Y otros allá de la secundaria 3. Pero era una cosa complicada de acercamiento, de compartir ideas, de discutir. ¿Cómo eran los papás en relación a esas palomillas? ¿Les ponían muchos límites horarios? Los papás siempre han sido los mismos, con los problemas de los adolescentes y la aprobación de los jóvenes.
En realidad la familia mexicana ha habido una inclinación predominante por la preocupación de los muchachos, en contraste con las familias de otros países que no les importa que los muchachos se van cuando comienzan a ir a la universidad y se van a otro lado. Los muchachos de 17 o 18 años, ¿no? Ellos siempre había preocupación, la extraordinaria calidad de las madres mexicanas, ¿no? El esfuerzo de los padres por la formación de las nuevas generaciones, pensando que las nuevas generaciones no deben tener los problemas que ellos han tenido, ¿no? Eso que en los Estados Unidos ahora se está fomentando por los inmigrantes mexicanos, otro concepto de la familia, de la preocupación por los jóvenes, ante la disolución de la familia norteamericana, ¿verdad? Que lleva tanto al uso de las drogas, la incomprensión de los padres, ¿verdad? Muy importante esa tradición mexicana, que entonces era un poco más acendrada que ahora. Hay muchos factores que han motivado que la familia ahora se distorsione un poco, pero la esencia sigue siendo una cosa tradicional en México. ¿Tenían reglas muy rígidas en su casa? ¿Tenía que llegar a cierta hora a cenar? No, O... ya no tanto. Es bien sabido que en México, en muchas partes del mundo, hasta antes de 1914, y muy al estilo tradicional y probablemente del siglo pasado, los padres eran muy rígidos. Después comenzaron a distender un poco su rigidez, a platicar más con los jóvenes. Cuentan las gentes que aquellos años, en el periodo de los años 10, en la mesa no hablaban los jóvenes, tenían que escuchar. Entonces sí, eran muy rígidos para la hora de llegada, ¿verdad? Ahora lo son menos con tantos peligros que hay en la calle, ¿no? Pero entonces no lo sabía. Ni siquiera en los años violentos de la revolución. Era una cosa más grave, por muchas razones. Pero no en realidad. Pero sí el espíritu de amistad y de diálogo ha sido más frecuente a partir de aquellos años, yo creo, en los 30, en los 40. Muy importante es esos cambios que hay que valorar. 1938, ¿cómo lo recuerda? ¿Usted tendría 16 años, 22? Sí, fue con las manifestaciones de apoyo a la gran medida patriótica de la nacionalización del presidente Cárdenas para la industria petrolera y la cancelación de las concesiones, que lo entendimos muy bien, y eso ya nos marcó para siempre, ¿no? Cuando se habla de la venta del petróleo, hay una cosa muy profunda que nos hace oponernos, ¿verdad? Porque afectaría seriamente a la soberanía de México. Por eso viene desde la juventud de aquellos años. Vamos a saltarnos a 1942 porque usted participa en estos años, alrededor, en una revisión de la revolución. No, organizamos un congreso. Cuéntenos desde el principio. De la Revolución Mexicana. Pues sí, eran 20 años, ese tiempo. Y con muchachos, compañeros, la Escuela de Derecho y otras escuelas, que comenzamos a escribir, que hacíamos periódicos juveniles, que teníamos ese espíritu de crítica que nunca debe de perderse, que es autocrítica. Se organizó un congreso de crítica de la Revolución Mexicana. Nos tocó la transición del cardenismo al avilacamacismo y ciertos virajes importantes que derivaron de la situación de la guerra que le tocó al general Ávila Camacho. Entonces teníamos el romanticismo que habíamos traído de la escuela secundaria, de los años de la preparatoria, y veíamos ciertos asentamientos que inclusive, como después lo aclaró el presidente Cárdenas, eran necesarios por la guerra para evitar una serie de radicalismos que algunos creían que iban a derivar a su gobierno al gobierno siguiente, y que no fue así. Entonces muchas cosas se sentaron. Y entonces, sí, muchachos que veníamos con cierta inercia, hablamos de la necesidad de crear el Congreso de Crítica de la Revolución Mexicana. Y además, por excesos que en la política observamos los jóvenes que siguen
se siguen cometiendo y que revelan los jóvenes. Yo decía hace poco, el año pasado, pues que en México recientemente, años pasados, se han cometido crímenes y se han formado fortunas monstruosas que no se formaban entonces. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Todo está ligado, ¿verdad? Entre aquellos años de formación y lo que ha venido después en años recientes. Ese congreso tuvo repercusiones importantes en la vida universitaria. ¿Quiénes participaron? Llamó la atención. Había muchachos muy reaccionarios, muy conservadores, muy persignados, que en contraste con nosotros muy bien peinaditos, con la corbata muy bien puesta, no nos caían bien. Y nosotros, claro, nos sentíamos muy revolucionarios, como deben ser los jóvenes, pero pensando en la historia de México, no en la historia de otros países, ni de otras influencias extranjeras, a la mexicana. Eso hay que fomentarlo en los jóvenes. Pero por cierto, el atuendo del universitario era muy formal, era de saco y corbata. No como años anteriores. Es muy interesante ver los años, por ejemplo, en que don José Vasconcelos, contenido por la Presidencia de la República, entonces están los muchachos universitarios de sombrero y de bastón. Los estudiantes de leyes frecuentemente iban de sombrero y de bastón. Era lo elegante. Era un contraste muy interesante entre lo que querían, lo que pensaban que era la vida universitaria, frente a la irrupción de los grupos revolucionarios, sobre todo cuando el villismo y el zapatismo y los civiles que sucedieron a los grupos armados revolucionarios y que se veían en las ciudades, todos pensaban que era muy elegante, que era necesario que la vida intelectual y el futuro profesional pues se vistiera de sombrero y se pusiera bastón. Es muy interesante el fenómeno. Después eso se acabó. Pero a usted sí le tocó ir de traje a la universidad, a Derecho, ¿o era poco frecuente? No, sí. Sí, todavía en aquellos años, en los 40, como que había un esfuerzo por ir de saco y de corbata. Sí. Después eso afortunadamente se ha diluido. ¿Y cómo se distinguían los universitarios de derecha, los muy conservadores de los más progresistas Se y todo? notaba mucho en la política universitaria. Se notaba en los grupos. Eran los tiempos de Porque la... tenían influencia de Juventudes Socialistas Unificadas en México, del clero de México, los que venían de escuelas confesionales, y otros se sentían, después de haber leído unas cuantas páginas de algunos autores comunistas, esas cosas que han reflejado antes de una racionalización de lo que debe ser el nacionalismo revolucionario mexicano, nuestra historia, ¿verdad? Entonces había tendencias. ¿Y en qué acabó el Congreso? Vamos en conclusiones muy importantes. Voy a buscar un ejemplar de la memoria que publicamos, pensando en una renovación de la Revolución Mexicana con base en la Constitución de 17, ¿verdad? En lo cual yo sigo pensando. Hay que pensar en la Revolución con base en la Constitución, que es el mejor producto de la Revolución. Yo no puedo dejar de pensar en hacerme recuerdos si pienso en todo el proceso, ¿verdad? Ahora, Hasta este momento. en un tono más personal, lo imagino distinguiéndose como orador en ese congreso y en la vida universitaria, y cómo hace el paso a pertenecer a un partido político. En busca de la vida política. ¿Te quieres que te cuente lo que pasó? Sí, por favor. Yo me recibí de abogado en agosto de 1945. Y realmente no tuve vocación por el litigio, no entraba a gusto a los juzgados a los que me fui de sobrepasante. Y estaba en decadencia el PRM y sentía que se iba a transformar en lo que después fue el PRI en enero de 1946. En la tercera semana de enero 46 se fundó el PRI. Es bien sabido que el primer día el PRM se transformó en PRI. El segundo postuló la candidatura del licenciado Miguel Alemán y el tercero fue el licenciado Alemán a protestar como candidato a la presidencia.